Ser podcast. Ya sabes que no basta con ser muy buena, Berta Prieto, tienes que ser la mejor. Amore, benvinguda, bienvenida, welcome to la hora extra. Moltes gràcies. La saludamos también en inglés para practicar y ver si está preparada para la vida, parece que lo está. Berta Prieto nació en 1998, así que pertenece a la generación Z, que son todos los nacidos entre el 94 y 2010. Es la primera generación que ha crecido, se ha educado y socializado con acceso libre y total a Internet. Si pudiésemos generalizar cómo es la generación Z y cómo ha marcado Internet, Berta, la formación de vuestra identidad. Pues no tengo ni idea. En plan, o sea, no te sabría definir cómo es la generación Z, porque esto también es una pregunta que desde que empezamos a hacer obras de teatro con mi compañera Lola Rosales nos han preguntado mucho, como si nosotros tuviéramos algún tipo de respuesta, y creo que toda la gente joven como que escribe o como que intenta lanzar un mensaje más o menos moderno y más o menos generacional se le pregunta, pero yo no sé cómo es toda mi generación. Ni creo que toda mi generación sea igual o que sea como homogénea. Sí que creo que algo que la define es este acceso a Internet desde pequeños y que está súper atravesada por Internet. Y el otro día pensaba que, al también hacer una entrevista sobre la obra que ahora hablaremos, creo que lo que tiene mucho la generación Z y algo que la podría definir es la idea de la autorrepresentación. Creo que es una generación que sí que se ha representado mucho a ella misma o que a través de las redes sociales habla mucho de sus propias problemáticas. Entonces, a lo mejor es una generación muy expresiva, quizá, no lo sé. Pero sí, no sé. Y cuando uno se representa, ¿esa representación es fiel a la realidad o al final es también una construcción? Claro, no es nada fiel a la realidad. En realidad, yo creo que es muy poco fiel a la realidad, que es muy subjetivo siempre que uno se representa y siempre que se hace una autorrepresentación. Pero también un poco esa es la gracia, ¿no? Como que tampoco estamos haciendo un documental, quiero decir. Sois una generación que os habéis criado también de crisis en crisis, es que no habéis conocido otra cosa. No sé si eso ha hecho que estéis atravesados por cierta insatisfacción, por esa aspiracionalidad capitalista permanente, el tener que ser perfectos, alcanzar el éxito y al mismo tiempo frustrados. Sí, o sea, yo creo que es una generación... Pero bueno, no solo la generación Z, creo que el momento en el que vivimos, todas las generaciones se pueden sentir más o menos atravesadas por esto, que creo que tenemos mucho acceso a la información y muchos espacios de reflexión y de proyectarnos a nosotros mismos, pero nuestras realidades materiales muchas veces no están a la altura de nuestras realidades intelectuales, por ejemplo. Creo que sí. Creo que somos una generación muy nihilista, pero creo que todas las que vienen por debajo lo son más. Y en realidad se está tiñendo el mundo de este espíritu. Entonces ya no sé si es una cosa generacional o no, pero creo que sí que estamos en un momento muy desesperanzador en general, ¿no? Pero si sois una generación, la vuestra y la que viene por detrás, que ha introducido un pequeño cambio, y es que ahora la gente que lo peta no trabaja, es decir, en la obra, y es una de las reivindicaciones de los más jóvenes, el no estar permanentemente esclavizados por una empresa, por el trabajo, el derecho a la desconexión, al aburrimiento, a no hacer nada. Sí, esta frase es una frase de la obra que evidentemente es broma y evidentemente es una crítica a esta idea de buscar el éxito por el éxito. Sí que creo que hay como un poco esta idea de reivindicar como la desconexión, el aburrimiento. En un momento estaba muy de moda reivindicar la mediocridad. Yo no estoy muy a favor de esta idea. O sea, creo que en realidad no se puede reivindicar la desconexión cuando no estamos conectados con nada. Quiero decir, tener mucho acceso a la información o sentir que todo el rato tienes estímulos no significa que estés entendiendo algo, que te estés esforzando en reflexionar sobre algo. Simplemente estás abrumado. Entonces, creo que hay que ser crítico con a qué nos referimos cuando hablamos de conexión o desconexión hoy en día.
Berta ha escrito y dirige Del fandom al troleo, una sátira del bla bla bla, ahora en el Teatro de la Abadía. Leo en el dossier que acompaña a la obra que la generación Z sois jóvenes irreverentes que cuestionáis todo, una generación que defiende la inclusión, la economía colaborativa, la diversidad. No sé si esto sigue siendo así o si también os habéis vuelto más egoístas, más de derechas, menos woke, más conservadores, si esto es por rebeldía o por inmadurez. Eso dice en el dossier, que defendemos la economía colectiva. Colaborativa, sí, sí. Colaborativa, en mi vida he defendido la economía colaborativa. No sé ni lo que es, de hecho. ¿Cuál era la pregunta? Si nos estamos volviendo conservadores. Sí, más de conservadores, más de derechas. Yo creo que a saco, sí. pero como todo el mundo, ¿eh? Pero sí que hay ahí como un halo de conservadurismo fuerte en la juventud, ¿eh? Y aquí en Madrid más, creo, ¿no? De hecho. Bueno, en Cataluña tampoco estáis mal, ¿eh? No. Según las últimas encuestas. Sí, total. Pero sí, creo que la generación Z ya no es tan woke como lo era al principio, y de hecho cuando escribí esta obra había como mucha intención de hacer como una crítica a lo woke, no porque los valores que defienda lo que entendemos como woke no nos representen, sino como por que es una forma de pensar para mí muy protocolarizada y muy como que se centra mucho en la forma y no tanto en el contenido muchas veces a la hora de hacer reivindicaciones. Pero a medida que han ido pasando como estos años en los que escribí la obra y la estrenamos y tal, es como que hay momentos que es como, ay Berta, ¿de qué te estás quejando? Porque cada vez duele más como quejarte de uno de los tuyos, ¿sabes? Y esto significa que estamos yendo hacia un lugar muy conservador, en plan, que a lo mejor hay que volver a lo woke de repente, no lo sé. Yo creo que sí, que la generación Z sí que empezó como, sobre todo en Twitter y en esos espacios de internet, como una generación muy, muy luchadora de valores sociales, como muy de izquierdas, pero que ahora parece que está de moda no tener valores, ¿sabes? Entonces creo que a eso nos referimos cuando hablamos de conservadurismo, en plan, que lo que la gente quiere es como no pensar mucho y ya está. Fandom, explicaba el director artístico de la Abadía, Juan Mayorga, y académico de la RAE, durante la presentación de temporada, es una contracción de fan y de kingdom, el reino de los fans. El sentimiento del fan es infantil y paralizante, el mundo está lleno de fanáticos que buscan ídolos, pensaba que ya habíamos dejado de creer en Dios, se dice en la obra. En estos tiempos inciertos todos necesitamos creer en algo, en algún Dios, todos somos adultos y no adultos fans de algo. Bueno, en estos tiempos parece que sí, ¿no? Porque está habiendo como un retorno al espiritualismo brutal. A la espiritualidad, perdón. Sí, parece que ahora también está de moda no tener valores y creer en Dios, ¿no? Este sería el titular. Bienvenido a 2025. Sí, o sea, yo también con este fragmento de la obra, hay una cosa como que pasa en esta obra que es como que te puedes quedar como con la lectura primera del chiste de pensar que ya había pasado de moda creer en Dios o ser fan de algo es paralizante, y después como que siempre yo pienso, claro, es mi texto, a mí me lo parece, a lo mejor no hay nada, pero que hay como una reflexión más allá, y este texto lo escribí como ya también hace muchos años, porque yo no soy muy fan de nada y no entiendo muy bien esta cosa como de la idolatría, en plan, yo no creo en Dios, no tengo como ídolos muy fuertes, no. Entonces hay como algo de que me parece muy absurdo y a la vez muy fascinantes los movimientos actualmente de ídolos, de celebrities, de gente que se vuelve loca porque le pisen un pie, y creo que sí que es algo muy generacional esto. O sea, ¿no has sido fan de nadie? No soy muy fan pequeña, de nada. ¿no? O sea, sí que... Es que, claro, para mí hay como una contradicción en lo de ser fan, porque es como... O sea, yo siento que para ser fan tienes que ser fan total de algo, ¿no? Y yo siempre encuentro un pero a las cosas. Entonces eso dificulta mucho mi posibilidad de ser fan, ¿sabes? Y también que soy muy egocéntrica y no me quiero colocar por debajo de nadie, que es un poco lo que te implica ser fan de algo, ¿no? Y por eso digo como... que el sentimiento del fan es paralizante, ¿no? Porque al final te rindes a algo superior como
Bueno, como también podría ser una idea de religión, que entiendo que no es la de todo el mundo, pero para mí sí que es paralizante en ese sentido. Decía Mayorga que él suponía que tu obra sería una sátira sobre nuestra sociedad actual. ¿Lo es, más allá de la generación Z? ¿A qué público va dirigida la obra? Claro, sí, o sea, yo creo que habla más sobre un momento de contemporaneidad que no tanto sobre nuestra generación. Sí que la mayoría de los personajes son gente joven, pero también hay otros personajes que son mayores que mi generación. Y para mí habla más de un momento, y la obra va dirigida realmente a todos los públicos, porque esto también ha sido una cosa muy guay que hemos visto haciendo en la Beckett 2 temporadas, que sí que había mucho público joven, pero que también venía mucho público de otras edades y de otras generaciones y conectaba muchísimo por otros lugares. Sí, va dirigida bastante a todo el mundo. De repente es como una obra familiar, ¿no? Uno de los temas, que además es muy transversal, que aborda la obra es precisamente el de la ansiedad, mucha apología de la salud mental y bla, 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 pero luego en la cara, ¿qué, no? Desde el miedo a perderse algo, el tener que consumir 1000 podcasts y 1000 vídeos, a la necesidad de tener una opinión racional y formada sobre todo, esto es agotador y transversal. Total, sí, eso no creo que sea una cosa generacional, también es lo que decía al principio de esta cosa de reivindicar la desconexión. Yo creo que en realidad estamos muy desconectados porque estamos muy abrumados y que tengamos un montón de información a nuestro alcance no quiere decir que la sepamos entomar y que sepamos dónde colocarla. Entonces, sí, la protagonista está absolutamente cao por todos estos estímulos, está muy sobreestimulada y muy paralizada. Y no creo que esto sea algo únicamente generacional. También todas estas reflexiones, no es como que la obra sea una apología a reivindicar la salud mental. Quiero decir, la obra también hace mucha autocrítica y es muy crítica justamente con la gente de nuestra generación, que yo creo que muchas veces se pone muy en el centro de cuestiones que para mí son más globales. Cuéntanos de qué va la obra, claro, porque estamos aquí reflexionando sobre las ideas de la obra. Aquí hay una protagonista, Paula Miró, una ciberactivista que decide transicionar a tonta. Luego te pregunto por eso. Tenemos a Ximena White, que ha dirigido una película sobre ella. ¿Qué nos cuenta del fandom al troleo en esos 3 actos? Pues la trama de la obra es, como tú has dicho, esta protagonista, Paula Miró, que es una chica así pseudo famosa, que en un momento dado pues decide hacerse tonta literalmente, y sigue un seguido de pasos para llegar hasta la estupidez, no metafóricamente, real. Y esta historia es contada a través de una película que dirige una directora de cine, así como muy moderna y muy guay, donde cuenta la historia de este personaje. Pero a través o sea, esto sería como la trama, pero para mí la obra es muy difícil definir de qué habla, entonces cada vez que me preguntan digo una cosa distinta. pero habla como de esta idea de saturación, y sobre todo para mí la obra habla de una cosa importante, que es como en realidad estamos más preocupados por generar narrativas y por cómo se cuentan las cosas, que no tanto por la cosa en sí. Creo que tiene una cosa guay la obra, que es como que a medida que va pasando el tiempo tú ya te has olvidado de lo que has visto al principio, que es un poco la sensación que tienes cuando haces scroll. Y para mí, o sea, ahora estoy mucho, si me preguntas ahora, a lo mejor de aquí a una hora va de otra cosa la hora, pero si me preguntas ahora va de cómo generamos todo el rato narrativas para vender pues un relato o una película o incluso nosotros mismos. Uh-huh. ¿Y qué narrativas o qué lenguajes escénicos has utilizado? Pues la pieza es una obra de texto, entonces parte del texto, pero sí que es verdad que se ha construido mucho a través como de la improvisación y de escenas que yo planteaba a las actrices. O sea, claro, es que ha pasado un proceso muy largo esta obra. Yo es como que escribí una versión y entonces la presenté al teatro, y entonces cuando me compraron el proyecto yo decidí que lo que había ahí me parecía horrible porque ya hacía 2 años que lo había escrito y para mí 2 años es muchísimo. Eso también es una cosa generacional, ¿no? De repente. Y después como que tenía muy claro como cuál era la historia y cuál era esta historia de esta chica que se hace tonta y tal, pero quería que evolucionara hacia otros sitios y como romper mucho como la estructura propia que te daba el texto. Entonces planteamos diferentes impros y a partir de ahí yo reescribía, y entonces al día siguiente me presentaba con una escena nueva.
Y después también fue muy importante, por ejemplo, la ideación del espacio, que en el Abadías será la italiana, pero en la Beckett era 2 bandas y era como esta cosa de también cómo incluir el público y de que la escenografía se fuera resignificando a medida que iba pasando la obra, igual que se va resignificando las actrices haciendo diferentes personajes o los propios objetos o la gente del público. Hay momentos que representan una cosa u otra. Y es como esta idea de... bueno, como de que había como una idea como de ring, en plan de que todo iba pasando ahí. Sí, bueno, no sé, ahora me he perdido mucho, no sé qué he utilizado, pero sí. Es que también me cuesta como definir esto porque siento muchas veces que algo que hago y que también hacemos con Lola Rosales cuando hacemos nuestras obras y tal, es como que nuestros referentes a la hora de hacer obras de teatro no son muy teatrales. Entonces, por ejemplo, creo que bebemos mucho como de los realities o de cosas incluso más cinematográficas o de repente también más performativas, ¿sabes? Como... Entonces, como que hay algo que no tenemos mucho respeto al texto ni mucho respeto a la idea de teatro y creo que por eso también no te sabría mucho decir qué recursos utilizo porque van como surgiendo, ¿sabes? ¿Cuáles son esos referentes? Imagino que Dogville no, porque es de boomers. ¿Qué otros referentes cinematográficos o teatrales tienes? No, pero Dogville podría ser un súper referente en esta obra, porque por cómo se trata el espacio. No sé, me acuerdo que para escribirla una película que para mí fue muy guay es una peli noruega que se llama Sick of Myself, que es muy chula y como por el personaje... pues eso. Después como muchos documentales de realities, en plan me vi mucho el documental de Britney Spears. Porque al principio la obra era como una estructura documental y es como que era como teatralizar un documental de Celebrity. ¿Qué más? Me he olvidado de los referentes que tenía. Sí. Y después, por ejemplo, para mí también... ¿no? Y Marcel sí, exacto, Borràs, para mí también son súper referentes las obras de teatro de Nao y Marcel, en plan, por esta libertad que decía al principio y tal. Y no sé, después... También hay como ideas para mí como más performativas o más visuales que también son ideas como que no sé muy bien de dónde viene. Belén decía que era una obra muy lynchiana. De repente podemos decir Lynch y quedamos genial. Nunca lo pensé, fue idea de Belén. Pero que también hay muchos referentes que pone la gente del equipo, en plan Chloe Campbell, que hizo el vestuario, tenía también muchos sus referentes y también los puso ahí. Paula González hizo la escenografía y también, por ejemplo, de repente teníamos como los teatros griegos para la escenografía. O sea, que en realidad los referentes son como muy eclécticos. Y también hay una cosa guay de esta obra que es como que para mí es muy contemporánea y las cosas de las que hablamos beben mucho del presente. A la hora de crear personajes, decíamos muchos personajes reales, en plan, este personaje es no sé quién. Uh-huh. Y eso también son referentes, claro. Y referentes de verdad, no, o sea, claro. Auténticos, no por postureo. Claro, no, total, era para que las actrices lo hicieran bien. También porque teníamos a Judith Martin, que es una gran imitadora, y era como facilísimo dirigirla si le das a alguien real a quien imitar, ¿sabes? No sé si María Pombo es tontísima, pero desde luego que sin haber leído ni medio libro y vanagloriándose además de no leer libros... Ya, total, es que además eso lo escribí antes, ¿eh? Eso lo escribí antes de lo de María Pombo. Hostia, qué fuerte, no lo había pensado, claro. Pues el caso es que se la ve muy feliz a María Pombo. No sé si ser tonta mola más, si produce más tranquilidad, más placer, más felicidad, si la ignorancia es una vía para eso, para la felicidad. Bueno, ella todo el rato dice que es súper feliz, ¿no? Que es lo que hacen los influencers, que todo el rato son felices. No sé, es que claro, es una frase tan bestia que no te la puedes tomar en serio, en plan, es una frase de broma. No sé si ser tonta produce más felicidad. Lo que está claro es que María Pombo es tontísima. Supongo que si siguiéramos la tesis de la obra, sí, que ser tonta produce más felicidad, pero claro, yo creo que nos tendríamos que plantear qué significa ser tonta, porque también nosotras hacemos una descripción de ser tonta muy sesgada, en plan, pues simplemente es alguien que no lee y alguien que ha decidido no tener acceso con la información, pero... Bueno, pero el overthinking, el sobrepensar constantemente es uno de los temas también, ¿no? Y entonces total, claro. Los tontos pues no piensan y a lo mejor son más felices sin darle tantas vueltas a la cabeza. Sí, pero claro, es que ponerse a hablar de una forma seria de esta frase es como tan extraño, porque es como, bueno, ¿y qué quiere decir pensar? ¿Y qué quiere decir? Es que ¿quién serían los tontos? No lo sé, ¿sabes?
Ya. Del 15M a los referentes revolucionarios de hoy, que quizá no sean Irene Montero, Cristina Fallarás o, por supuesto, Íñigo Errejón. No sé si los referentes políticos son más efímeros que el Greco, Picasso, Sorolla, Zurbarán o Antonio López, que se lee. Claro. Claro, yo supongo que los referentes en plan que están ahora en el Prado muertos no se les exigió como una dignidad moral, ¿no? Entonces pueden ser referentes para siempre. A lo mejor es lo que tendríamos que hacer. No sé, sí que es verdad que estamos en un momento de auge y caída rápida de los héroes, ¿eh? Este momento es guay porque es una escena final que para quien venga a ver la obra pues ya la verá, pero que ya se ha deconstruido todo y se despodría de todo, y hay un personaje que habla sobre que otro personaje está muy triste porque ha perdido los referentes políticos, pues esos relacionados con Podemos, Sumar, el 15M, etc. Y esto es nuevo de la traducción porque en Cataluña hablábamos del procés y como desde que se acabó el procés ya no tiene como ese espacio. Y es como esos movimientos políticos. Claro, en realidad hay como un tema de la obra que es como todo de personajes intentando hacer cosas para ser felices y para estar bien, ¿no? Entonces, pues sí, esta cosa como de caída de los referentes y de pérdida de los referentes es como que también es un tema en la obra de a qué nos agarramos, ¿no? ¿Cómo conecta esta obra con otros trabajos tuyos como Derecho a Pataleta, que también pasó por la Abadía, o la serie Autodefensa? Pues para mí conecta muchísimo, porque es como que en cada proyecto siento que hay como la semilla del siguiente, en plan, en Derecho a Pataleta, por ejemplo, con Lola exploramos como unos monólogos y que eran como así muy heavies, que se rompía la ficción, íbamos como una cosa más de romper la cuarta pared y lanzar como ideas y tal, y para mí hay algo ahí que ya empezó como a ponerse en esta obra. Y con Autodefensa, no lo sé. O sea, es que hay como muchas cosas, no te sabría decir qué en concreto, pero sí que siento como que cada vez, gracias a Autodefensa y también gracias a Derecho a Pataleta y como gracias a todo, como que cada vez me atrevo más a romper incluso más todo. Y es una sensación como que me gusta, como que das un paso y ves que mola y como que aún te puedes pasar más a la siguiente, ¿sabes? Que eso está bien que sea así, que no sea al revés, porque si no, qué aburrimiento, perdemos referentes. ¿Qué tiene el teatro frente al audiovisual para ti? Cuando estuvo aquí Carolina Yuste presentándonos Caperucita en Manhattan, para ella decía que el trabajo teatral es mucho más horizontal que en el audiovisual, y más cuando, en aquel caso el de Caperucita y en el vuestro, sois mujeres. Pues estoy súper de acuerdo. Yo justo ahora que estoy rodando, echo mucho de menos hacer teatro. A mí me encanta el teatro y es la disciplina que más me gusta, y sobre todo es un poco lo que decía Carolina, por la idea de equipo y por cómo... O sea, a mí ahora me pondré como súper romántica, pero me parece muy emocionante como durante unos meses todo el mundo remando a favor de una obra de teatro que en realidad cuando sales de nuestro espacio de ficción no le importa a nadie, nadie va al teatro, el teatro está fatal, nadie va a ver obras de teatro, está en absoluta decadencia, pero que de repente hay como un equipo de gente que le importe mucho eso. No sé, el audiovisual yo creo que tiene algo guay, que es que te permite llegar más lejos y te permite jugar más a profundidad con cosas que el teatro al final pues estás como muy condicionado como por lo material, de que tienes un escenario, un tiempo y un espacio. El audiovisual sí que creo que a lo mejor te permite ser... Bueno, pero es que en realidad no, o sea... No sé, creo que se dice como que en el audiovisual puedes como retratar más cosas y como ir más lejos, y como que en el teatro estás como más sesgado, que es como lo que yo iba a decir, pero creo que no es verdad. No sé, a mí me encanta el teatro porque es como donde yo empecé, lo que quiero seguir haciendo, y creo que es lo que se me da mejor. Pero el audiovisual sí que es como un lugar que puedes llegar a más gente y que también puedes encontrar tu familia del audiovisual. A mí lo que me pasa es que me gusta trabajar con amigos y amigas. Entonces, donde pueda hacer eso, allí estaré. Creo que si me fuera a trabajar como una superproducción audiovisual de Netflix,
pensaría que lo odio y que odio el audiovisual, pero supongo que si me fuera a trabajar a una obra de estas que hacen aquí en la Gran Vía de teatro supercomercial también lo odiaría, ¿sabes? Entonces como yo creo que a mí lo que me gusta es como hacer equipo con los míos, sea donde sea, y sobre todo poder decir y poder contar lo que a mí me apetezca, que es por eso para mí que tiene sentido hacer esto, ¿sabes? ¿Quiénes son estas amigas con las que trabajas en esta obra? Claro, pues Lola Rosales también ha estado en el equipo, me ha hecho ayudante de dirección y evidentemente muchas otras cosas. Belén Barench, que es mi amiga y actriz favorita, también está aquí. Y después una cosa también muy guay que pasa en el teatro, que a mí me pasa trabajando, es que la gente que no es tu amiga a priori, después te acabas haciendo amiga, y es como que no puedo concebir mucho trabajar sin ser amiga de la gente que trabajo. Entonces es una cosa como un poco tóxica, porque de repente tiene que entrar lo personal, pero es que para mí es muy personal lo que hacemos. Dices que estabas rodando, ¿qué estás rodando? Estoy rodando una serie que se llama Segunda Temporada, que es una serie que he escrito con Miguel Ángel Blanca, que es el director de Autodefensa, y la hemos escrito juntos, también con Víctor Diago, y yo la interpreto, la protagonizo, y es para Filmin. Y ahora estamos rodando y no sé cuándo se estrena. ¿Y de qué va? Pues la serie la serie también tiene como muchas conexiones con la obra, en realidad. La protagonista que soy yo, no sé si se puede contar, yo creo que sí que se puede contar. Bueno, te lo contaré, me da igual. La protagonista que soy yo es una chica que fue escritora en un momento y que de repente pasa de moda y se dedica a escribir, a hacer de escritora fantasma para influencers. Y le encargan escribir un libro sobre un trapero muy polémico que acaba de salir de la cárcel y es su historia de amistad. Y creo que no puedo contar mucho más, pero es muy guay. En plan, estoy muy contenta. Oye, dices que el teatro está en decadencia y que a quién le importa el teatro y quién va al teatro, pero bueno, según las encuestas de hábitos culturales del Ministerio o el informe y el anuario de la SGAE, el teatro se mantiene, ¿no? Al menos 1 de cada 4 personas dice que ha ido al teatro al menos una vez al año. Son datos... Pero es poquísimo una vez al año. Sí, es poco, pero bueno, al menos una vez al año, casi 25%. Pero ¿cada cuánto va la gente al McDonald's? En plan, es poquísimo 1 de 4 al teatro. Claro. Pero la comida rápida hay que comer todos los días. ¿Tú crees? Vais a hacer, que habéis hecho también en la Sala Beckett, vais a hacer funciones matinales. Fomentar el teatro y demostrar que el teatro no es algo viejo y aburrido, que también decías en el vídeo de presentación de esta obra. ¿Se hace desde la escuela, desde los más pequeños? El teatro es algo viejo y aburrido, ¿eh? Por eso está en decadencia. Quiero decirte que hay como algo también que también tenemos que ser autocríticos, que se habla mucho de que la gente no va al teatro, como madre mía, ¿qué hacemos con esta catástrofe? Yo creo que para empezar, programar cosas que interesen a la gente. Yo tampoco voy mucho al teatro en realidad por gusto. Quiero decirte, miro las carteleras y entiendo la gente que va más al McDonald's que al teatro. Que si es importante fomentar el teatro. Desde sí, la escuela. Desde la escuela, sí, claro, porque creo que, bueno, que es más guay fomentar el teatro que el Call of Duty, sí. Es que no me gustan mucho estos discursos como pedagógicos sobre el teatro o sobre el arte, porque entonces siento que nos estamos poniendo como en un lugar moralmente superior a otras dinámicas que tienen los jóvenes, como si no tuviéramos responsabilidades de la deriva de la sociedad actualmente, ¿sabes? Quiero decirte que es como, ahora hay que poner un parche de que la gente no va al teatro. Bueno, a lo mejor han habido muchos años de gente en lugares de poder que ha programado como el culo o que no se ha preocupado por ver cómo tenía que evolucionar el teatro para apelar a la gente joven o, no sé, muchas cosas. Esta obra aburrida no es. No, esta obra no es aburrida, pero quiero decirte que... Sí, que en la Beckett, por ejemplo, hicimos matinales y fue muy guay porque vinieron institutos y creo que eso es como un espacio que sí que hay que reivindicar, pero que no hay que reivindicar desde ponernos una medalla de madre mía lo que estamos consiguiendo, porque en realidad es como un oasis y que, o sea, lo que hay fuera, o sea, no creo que... Me parece muy ingenuo pensar que porque un chaval venga a ver esta obra dirá, sí, joder, voy a ver la que hacen en la otra sala de la Abadía, seguro que me interesa un montón y me siento interpelado. No pasará eso, o sea, hay que hacer más cosas.
A Berta la pueden ver en vídeo en nuestra página web. Va vestida como una vagabunda total para que se note que está fuera del sistema. No te voy a preguntar si tienes una opinión formada sobre Gaza, ni si es mejor Madrid o Barcelona, qué piensas de la precariedad juvenil o del cambio climático, ni tampoco por la ruptura de los Javis. Ya está bien de preguntas, que parezco un periodista. Solo una última. ¿Cuál es la capital de Namibia? Windhoek. Muy bien, estás preparada, Berta Prieto. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.